político e institucional. Fue localizado en el baño de su apartamento junto a una pistola calibre 22 y un casquillo de bala en el suelo. Ha fallecido, estamos investigando la causa de la muerte y en los próximos días sabremos después de la necropsia. Un solo disparo fue encontrado por su progenitor. Investigar hasta las últimas consecuencias. La mancha de sangre que ha caído sobre las instituciones. La sociedad está conmovida por este caso, ¿verdad? Sí. Este homenaje es la manera de transitar el dolor que nos causó la muerte de un fiscal de la Nación, el doctor Alberto Nisman. Anestesiado con clonazepam y ketamina, con golpes en un riñón y el tabique fracturado, arrodillado frente a la bañadera de su departamento de Le Parc, dos hombres junto a él. Uno sostiene la mano derecha del fiscal que acaba de hacer la denuncia pública de mayor impacto y trascendencia contra el gobierno nacional. Con una mano sobre la suya, con un dedo sobre su índice flácido, casi inerte. Aprietan del gatillo de la pistola calibre 22, oportunamente ingresada al departamento por su asesor Diego Lagomarsino. 7/1/2015, van a ver acá el sábado, 17 y 18, este hombre que ustedes ven acá llegar es efectivamente Diego Lagomarsino. Alberto está probado que necesitó un arma, la pidió y yo se la di. Después que se la diste ese día, ¿por qué te fuiste tan nervioso vos? Bueno, le acaba de dar un arma a un fiscal, el temor lógico de lo que pueda llegar a pasar. Mi miedo era que lastime a alguien. Una persona estuvo el 18 de enero a las 20:07 horas, el domingo, sí, trabajando con la computadora mientras el fiscal estaba muerto en el baño. ¿Cómo entró la bala a la cabeza de Nisman? No es en la sien, es arriba de la oreja y detrás de esta y de atrás hacia adelante. No es detrás de la oreja, sino que es delante de la oreja, 0,7 centímetros delante de la oreja, 3 centímetros arriba de la oreja. La dirección fue recta, de un lado hacia el otro, ligeramente de adelante hacia atrás y ligeramente de abajo hacia arriba. Si a 2 años y medio no estamos de acuerdo, ¿por dónde entró la bala? ¿Y cuál fue la dirección de la bala? ¿De qué me van a hablar de las personas en el baño? Lo que hace Arroyo Salgado es forzar la fecha de la muerte. Yo digo, ella busca un culpable y no busca la verdad. Me gustaría que ella explique todas las mentiras que dijo. Que ustedes le pregunten y que ella se brinde, lo mismo que están haciendo conmigo, hacerlo con ella y que ella explique por qué dijo el tiro en la nuca, por qué dijo la computadora colador, por qué dijo que no me conocía, después dijo que me conocía. Ella también tiene que responder muchas cosas. Por ahí lo mandó a matar el que secuestró a Stefanini. Vos cuando entras en el mundo de las hipótesis, o lo mató un servicio de los que este tipo recibía plata. O lo mató algún acreedor de los que tenía por el mundo, qué sé yo. Matarlo puede haber. Yo creo que lo suicidó. Yo quiero un No, estaba mirando un texto. Por ahí se está organizando, lo que sea, estamos perdiendo tiempo. No me cabe duda, pero necesitamos preservar todo. Esa escena está demasiado pisoteada. Nisman no se suicidó, a Nisman lo mataron y su muerte es un magnicidio de proporciones desconocidas. Por las pericias yo creo más en un autodisparo. Un autodisparo puede ser un suicidio inducido. ¿Usted cree que al fiscal Nisman lo mataron? Y la verdad que a esta altura, sí. Había una alianza con los terroristas. Ya se convirtió en uno de los pilares fundamentales de nuestro gobierno. La energía política que ellos invirtieron en el 2015 para desprestigiar la denuncia de Nisman era proporcional a la gravedad de la denuncia. ¿Siente que hay una parte de la comunidad, incluso un periodista, Damián Pachter, que cree que su gobierno tuvo que ver con la muerte de Nisman? Pachter dijo concretamente, estoy seguro que el gobierno de la doctora Kirchner trató de encubrir la muerte modificando la escena del crimen. No, es un disparate. Todos saben que es un disparate. Lo sostuve siempre, es la imputación más grave que pesa sobre ella y su gobierno. Es una causa inventada sobre eso, sobre hechos que no existieron y un juzgamiento de política exterior. Desde el punto de vista jurídico, todo esto que está sucediendo es un despropósito. Nada de lo que se hace acá es sin la directiva expresa de la presidenta. Un accidente iba de la oreja.
cambió del año pasado a este en la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman? Que este año una pericia de gendarmería y un fiscal y un juez corrieron el péndulo para el otro lado. Si bien en los 2 años anteriores no se había apostado claramente desde lo jurídico a la teoría del suicidio, nada lograba hacer que se pensara que era un asesinato, no aparecían pruebas forenses. La pericia de gendarmería abrió la puerta para que cambiara el péndulo para el otro lado. Ahora bien, ¿se avanzó? No. El problema con la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman es que es una causa de alto uso político, pero de muy baja verdad, de escasa verdad. A nadie le importa la verdad en esta historia. A cada uno le importa que se corrobore la opinión previa que tiene sobre lo que pasó con el fiscal Nisman. Entonces, los que defienden la teoría de que Nisman fue asesinado omiten una serie de datos contundentes que uno puede decir, muchacho, ¿y esto cómo lo justificas? ¿Y esto cómo lo justificas? ¿Esto cómo lo justificas? Viceversa, los que defienden la teoría del suicidio omiten al menos varios puntos oscuros que hay y que dan para pensar que a Nisman efectivamente lo pueden haber asesinado. Si antes se decía que la teoría del suicidio era la teoría que abonaba el poder, ahora se puede decir lo mismo. La teoría del crimen es la teoría que empuja al gobierno. ¿A través de quién? A través de la gendarmería. Patricia Bullrich ya se ha demostrado que tiene en la gendarmería una especie de fuerza de brazo armado para todos sus intereses, desde el caso Maldonado hasta la pericia de Nisman. La gendarmería es una herramienta a todo servicio, incluso la represión de la marcha previsional, la primera de las 2 marchas contra la reforma previsional. La gendarmería es la fuerza predilecta de Patricia Bullrich y del gobierno para este tipo de trabajo, donde la verdad queda en un segundo plano. ¿Por qué les digo esto? En su momento nosotros discutimos mucho sobre qué había de nuevo en la pericia de gendarmería y lo que hay son algunas piezas de un rompecabezas y una construcción teórica, un camino que lleva a que a Nisman lo mataron. Pero con las mismas 3, 4 piezas de un rompecabezas uno puede hacer un camino y demostrar lo contrario, que Nisman se suicidó. Este es el problema. Pero ¿qué pasa? Con las pocas piezas del rompecabezas y la mucha teoría que hay en la pericia de gendarmería, sirve al gobierno de turno. ¿Sí? Del mismo modo que antes, con las pocas piezas que había para pensar que era un suicidio, servían al gobierno de turno. La verdad queda en el camino, porque cada uno se tapa el ojo y mira solamente lo que quiere mirar. Piensen en las cosas de las cuales se dejó de hablar en todo este tiempo en que ahora todos repiten como loro que a Nisman lo mataron y que han perdido la sana costumbre de dudar de las cosas. A ver, no estamos hablando de un partido de fútbol o si la selección argentina juega bien o mal. Estamos hablando de un caso de altísima importancia política. Sin embargo, a la hora de llevarlo a la justicia, y la justicia es la que tiene que manejarse con pruebas, los fiscales y los jueces se manejan como si fueran diputados, no como si fueran jueces. Vale decir, se dejan llevar por sus opiniones, atan 3 o 4 cosas, meten gente presa y te mandan a juicio oral y un día Dios dirá. Pero eso, acuérdense que en algún momento tiene vuelta. Alguien algún día le va a decir al juez Bonadío, ¿usted por qué mantiene gente presa sin pruebas? Alguien le va a decir algún día al juez Lijo, ¿y usted por qué metió a Amado Vudú solamente porque le pareció que se podía fugar? Alguien le va a decir un día a Ercolini, ¿y usted dónde sacó que a Nisman lo mataron? Pero claro, no es el momento ahora, y este es el problema. La justicia funciona según lo que le ordena la política. Piensen en las cosas de las cuales ya no se habla. Las puertas del departamento de Nisman estaban cerradas. La pericia de gendarmería nunca reveló cómo pudieron salir y que quedaran las puertas cerradas por dentro. La puerta de adelante tenía un pasador, la de atrás estaba cerrada con 2 vueltas de llave. Y había una llave puesta por dentro. ¿Cómo hicieron? ¿Alguien tenía la llave de Nisman para poder salir? Pongamos. Nunca más se habló de la camioneta de Nisman. Nunca más se habló de por qué Nisman tenía una camioneta, manejaba una camioneta que era de una empresa, el Ackerman Group, vinculada a servicios de inteligencia de los Estados Unidos y a su vez vinculada a una causa en la cual él había investigado al grupo Macri, la causa por la cual había terminado denunciado y procesado y algún día irá a juicio oral por el espionaje que le habían hecho a un familiar de una víctima del atentado contra la AMIA, una causa que instruyó Nisman
y por la cual Macri mucho no lo quería. Nunca más se habló, por ejemplo, de los vínculos que aparecen plasmados en los Wikileaks, en los documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde aparece que Nisman le informaba antes al FBI de lo que iba a hacer que al propio gobierno argentino. Ustedes veían ahí un debate donde se hablaba sobre la trayectoria de la bala. La pericia de Gendarmería sostiene que la trayectoria de la bala fue una, y cuando, ¿verdad?, uno ve las fotos, dice, bueno, acá esto es evidente que la trayectoria de la bala no es tan así como la cuenta Gendarmería, y así puedo seguir hasta el infinito. Y recuerden siempre que nosotros les decimos acá en Tercera Posición que hay solamente 2 puntos que pueden dividir y llevar la investigación de la muerte de Nisman hacia, efectivamente, un homicidio. Uno es si le rompieron o no el tabique. Y ahí no se ponen de acuerdo. Porque lo que dicen los peritos de la Corte Suprema de Justicia, de la Policía Federal, que vieron el cuerpo de Nisman, escribieron que tenía el tabique intacto. La gente de Gendarmería dicen que, de la lectura de una radiografía, dicen que Nisman tenía el tabique fracturado. Pero no es que antes de aferrarse a esa teoría, el juez Ercolini y el fiscal Tayano pidieron otra opinión y dijeron, bueno, a ver, ¿en qué se basan los gendarmes para decir esto? No, tomaron la pericia de Gendarmería, impulsada por el gobierno, como un credo, y en base a eso procesaron y dijeron, bueno, que vayan todos a juicio oral. Pero ¿saben cuál es el problema? Que a diferencia de lo que sucede en la denuncia de Nisman por el memorándum de Irán, que también es muy interpretable, pero bueno, ahí están todos. Acá faltan los asesinos. Entonces, Lagomarsino está con Pulsera, acusado de ser partícipe necesario, pero no aparecen los asesinos. ¿Cómo entraron? ¿Cómo salieron? ¿Por qué no quedaron grabados en las cámaras de seguridad? ¿Por qué no hay testigos? ¿Por qué nadie encuentra las piezas que faltan para llegar a la teoría del homicidio? ¿Pudieron salir del baño sin dejar una huella en ningún otro lado? ¿Cómo hacían? ¿Vuelan? ¿Habían puesto una alfombrita para lograrlo? Las únicas 2 cosas sobre las cuales vale la pena investigar es si le rompieron o no el tabique, y ahí sí uno puede ir, bueno, mintieron los peritos de la Corte Suprema y hay que ir por la teoría del crimen, y nadie se ha tomado a hacer una reautopsia de Nisman a ver si es verdad que le fracturaron o no el tabique. Lo dan por sentado como si fuera un acto de fe. Y la otra es si alguien efectivamente, como sostiene Ariel Garbars, que no es precisamente un amigo del gobierno, que dice, entraron a la computadora de Nisman a las 8 de la noche y borraron todo. Esas son las 2 únicas cosas que abonan la teoría del homicidio. Todo lo otro es absolutamente discutible y por ahora está sin explicar. En un país razonablemente serio, los jueces que ahora están instruyendo con la teoría del péndulo para el otro lado, hubieran tratado de profundizar más en las cosas que no corroboran su teoría. Evidentemente este no es un país serio. Otra vez, la causa Nisman está a las órdenes de lo que quiere el poder. Escuchen lo que dijo Arroyo Salgado, la ex esposa de Nisman, hoy. Con relación a la investigación de la muerte de Alberto Nisman, hay que tener presente de dónde se partió, porque esto fue una pesadilla que lleva 3 años. Detrás de este crimen de Estado, de este asesinato, había un doble objetivo. Uno, fundamental, era silenciar a Alberto Nisman, porque todos los que lo conocíamos sabíamos que el único modo de callarlo era matarlo. Y el segundo, condicionar la actuación de los jueces, fiscales y de la sociedad en general, demostrando qué le podía pasar a quienes se animaban a investigar al poder vigente, porque nos demuestra todo lo que pasó después y fundamentalmente durante este último año, con todas las cataratas de investigaciones que hubieron y que resurgieron investigando la gestión anterior. Plantearnos y pensar sobre si este hecho no debiera ser calificado como un delito de lesa humanidad, ya que el atentado terrorista de la AMIA fue calificado así por el juez a cargo de la investigación, y la muerte de Alberto Nisman está íntimamente vinculado con esta investigación que él llevaba adelante. El problema con la investigación de la muerte de Nisman es que uno no sabe si están buscando esclarecer la muerte de Nisman o están tratando de mantener abierta una teoría el mayor tiempo posible. Pero aquí lo tengo a Néstor Expósito para ir desglosando las cosas que efectivamente tratemos de ceñirnos
a lo que sucedió este año y hasta dónde avanzó, porque ahora sí, están todos los resortes del Estado que están buscando que a Nisman lo mataron y no lo logran encontrar. Esta parecía ser la prueba clave. Esto que estamos viendo aquí es la nariz de Alberto Nisman. El tabique. El tabique, la radiografía que aparece consignada en el informe del peritaje de la Gendarmería Nacional, que muestra a partir de estas líneas resaltadas en rojo la supuesta fractura que tenía el tabique de Alberto Nisman. A juzgar por esto, la fractura, yo no soy médico, pero la fractura evidentemente existe. El problema es cuándo se produjo esta fractura. Si esta fractura se produjo en el momento en que... ¿No se puede saber si es una fractura de una cirugía estética hay o una de...? una forma de saberlo, que es exhumando el cuerpo. Y esto nunca se hizo. Esto es lo que decíamos antes. Exacto. Si quieren, este es el punto. La verdad en esta historia no importa. No es que alguien tiene una teoría y basta el final para demostrar que eso es verdad. No importa. Son todas como teorías precarias, ¿sí? Entonces, ahora pasamos de la teoría del suicidio a la del homicidio. Hay una radiografía que justifica y dale, que se vea en algún momento, si se puede comprobar. Hay un punto central que es importante destacar de esta historia. Si, como elucubró la Gendarmería Nacional, esta fractura se produjo en el momento en que ingresaron al departamento, es decir, tocan el timbre o fuerzan la puerta, Nisman está detrás de la puerta, abren la puerta y le pegan un golpe que le fractura la nariz, le inyectan ketamina y entre media hora y 40 minutos después lo terminan matando en el baño, durante esa media hora o 40 minutos hubo vida. Nisman, el corazón de Nisman estaba latiendo. Con un golpe que fractura la nariz sangra. No hay una mancha de sangre en ninguna otra parte que no sea el departamento. Pero ahí hay que decir que él tenía la anteojera acá de sangre en los ojos. Lo que vimos en la foto de la escena del crimen se ve eso. Según los médicos forenses, esa anteojera forman parte del efecto, el impacto del disparo. A ver, aquí hay dos teorías. Una de los médicos forenses hacen aproximadamente 3.000, 3.500 autopsias por año y otro informe que es el de la Gendarmería Nacional. Ellos no hacen autopsias. Vamos a ponerlo en estos términos. Si hay un paciente sobre una camilla, viene René Favaloro y dice tiene un infarto, y luego viene un médico obstetra y dice tiene una gripe, si el paciente soy yo, quiero que me atienda Favaloro. ¿Queda claro esto? Entonces, bueno, los médicos forenses... Está bien, pero los médicos forenses aclaremos que eran médicos forenses de la Corte y que ahora Lorenzetti, el titular de la Corte Suprema, se lava las manos, pero él los había designado. Hay un tema principal ahí. El médico que hizo la autopsia del doctor Godoy, ni bien terminó de realizar la autopsia, lo primero que hizo, antes de informarle a la fiscal Fein y al que entonces estaba a cargo, el juez Manuel de Campos, lo primero que hizo... es llamar a Lorenzetti. Ir a ver a Lorenzetti. ¿Lo fue a ver? Fue personalmente a ver a Lorenzetti para informarle el primer resultado que tenía de la autopsia. Es decir, Lorenzetti supo antes que el juez de la causa qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué es importante esto? ¿Pudo haber firmado, Godoy firmó la autopsia? ¿Pudo haber firmado Godoy, el tipo que después fue a reportarle directamente al presidente de la Corte Suprema que Nisman tenía el tabique intacto? Y firmarlo. Sí, sí, claro. Porque le puede costar la carrera. Tal cual. Firmar tal eso. Cual. Y viceversa. ¿Los peritos de Gendarmería pueden firmar que el tabique está fracturado solo a partir de esto? Hay un tema... Alguno de los dos se está mintiendo. Hay un tema adicional. Digo, esta prueba que parece ser central, que parece ser medular en la teoría del homicidio, ¿sabes cuántas veces fue nombrada, mencionada la nariz de Nisman en el fallo de casi 600 páginas del juez Julián Ercolini? No. Ninguna. ¿Cómo no? La nariz no aparece mencionada en el dictamen del juez Julián Ercolini. Pero es delirante porque esto es lo que realmente bifurca los caminos. No está. Porque es la única prueba, porque después la prueba de la ketamina es discutible, la prueba de las manchas de sangre es discutible. Pero esto es indiscutible. ¿Está fracturado o no está fracturado como estar embarazado? Además, consta así tal cual, como lo estamos viendo, así tal cual, mira, acá está la marca. El sello de agua. Así como está en el informe de Gendarmería. Vamos a ver qué decían los peritos de Lagomarsino, porque los que más enfáticamente defienden la teoría de que Nisman se suicidó son los peritos de Diego Lagomarsino. Diego Lagomarsino ahora está con tobillera electrónica, acusado de ser partícipe necesario por aquello de que le llevó el arma, pero no aparece cómo se eslabona esa arma que llevó Lagomarsino con el crimen final de la teoría que ahora está vigente. ¿Qué otra cosa se ve en el baño? Que para vos abona que Nisman estaba solo.
Bueno, primero que va hacia atrás, que el escurrimiento que hay de sangre lleva un tiempo de producción. La pasividad, como viene hacia acá, la vaina que está ubicado, por ejemplo. La vaina es esta vaina, ¿sí? Que es el resultado. Si uno estando de pie frente al espejo, el arma, por comodidad estoy hablando, va a intentar rotarse y la ventana de expulsión va a ir hacia atrás. ¿Cómo es? A ver, uno está así. Si toma una pistola, ¿sí? La ventana de expulsión de la pistola está acá, a la derecha. Ahora, si esto está así, va hacia allá. Pero no es muy cómodo. Así que lo que va a intentar es ponerse cómodo. El hombro. Entonces, ¿qué pasa? Es como que la ventana queda un poquito lateralizada para arriba. Al salir el disparo, va para atrás. Y se lo encontró atrás. Y está perfecto atrás. Uno de los enigmas que no puede revelar ahora la pericia de Gendarmería ni el juez Ercolini es cómo había manchas en la parte de atrás. O sea, Nisman supuestamente se pega el tiro o alguien le dispara. ¿Y cómo hay manchas exactamente en la puerta atrás? Quiere decir que la puerta estaba cerrada. Y si había otra gente, ¿cómo esas manchas no quedaron en la persona que supuestamente lo acompañaba? Si además eran dos, esas manchas deberían haber tenido algo que las interceptaba en su camino. Y no aparece nada que interceptara las marcas, las manchas que se generan con un disparo en la cabeza, nada las interceptó en su camino. Esto es lo que dicen los peritos de Lagomarsino. La resolución del juez Ercolini dice taxativamente que el momento que se produjo el disparo que acabó con la vida de Alberto Nisman, la puerta del baño estaba cerrada. La teoría de la Gendarmería, que está parcialmente recogida en el dictamen, en la resolución del juez Ercolini, no habla de dos matadores. La Gendarmería sí habla de dos matadores. Entonces imaginemos que pero el juez, ¿en base a qué pericia lo dice? A ninguna. ¿A su impresión? Ninguna. Sí, es una impresión personal de acuerdo al análisis que hicieron. Pero ven por qué les hablamos del uso político. A ver, si un juez federal tiene que basarse en su propia impresión y no se basa en ninguna pericia para avanzar y llegar a una conclusión en un caso tan importante, muchachos, estamos jodidos. El perímetro del baño es de 1,98 por 2,03. 2 por 2 vamos a ponerle. Allí hay una bañera, un lavatorio, un mueblecito con las toallas, un cajón y demás. En ese lugar, con la puerta cerrada, dos personas, según la teoría de Gendarmería, una lo sostiene, lo abraza a Nisman frente a la bañera, la otra le dispara en la cabeza y sale corriendo. Abre la puerta y se va. Y salen y no dejan ninguna mancha de sangre en todo el departamento. Y la persona que queda, que es la que lo estaba sosteniendo, en lugar de dejarlo caer sobre la bañera, lo acomoda, lo acuesta perpendicular a la bañera. ¿Cuál es el sentido? Si se quiere simular el suicidio. Claro, pero si el suicidio lo tiene a una persona arrodillada frente a la bañera, lo dejan caer y el cuerpo cae en posición natural. En cambio, si lo matan de esa manera, las manchas de sangre salen por otro lugar, girarlo y darlo vuelta es una torpeza, sobre todo teniendo un cuerpo inerme al cual lo podían sostener frente al espejo y dejarlo caer. Serviría en todo caso para supuestamente borrar huellas, pero acá el punto es que no hay manera de que alguien en semejante escena sangrienta salga sin mancharse y después no salga. Estaban todos disfrazados de un material absorbente que se llevó todas las manchas de sangre. ¿Y cómo hicieron? ¿Eran transparentes para que las manchas de sangre pasaran a través de ellos? Si así hubiera sido, si hubieran tenido un material transparente, esas manchas debieron haber quedado impregnadas en los cuerpos o los trajes de los homicidas. Pero esas manchas tienen proyección sobre las paredes, sobre la puerta. Es decir, no parece haber ningún cuerpo de ninguna naturaleza que se interponga entre la sangre que salió del cuerpo de Nisman y lo que llegó a las paredes y la puerta. No hay nada en el medio. Sale la sangre del cuerpo de Nisman y no hay nada que interrumpa cómo llegan a la pared y a la puerta. Vean un poco hablar a Diego Lagomarsino. Hasta ahora es el único acusado. Está acusado de ser partícipe necesario. Pero no aparecen los eslabones siguientes que llevan a los asesinos. ¿Pensás que puede ser preso? A ver, hay muchas cosas que no son como deberían ser. Escuchar que en un... Bueno, yo lo vi en una nota periodística, vos me decís que está en la causa.
que en mi casa había cientos de CDs con escuchas, eso es falso. A partir de ahí yo puedo pensar cualquier cosa. También Es gravísimo eso, ¿eh? Es gravísimo porque cambia la posición de una persona que no tiene nada que ver. Pero se supone que un expediente judicial no se hace en base a versiones, se hace en base a elementos concretos. Bueno, pero eso debería haber aparecido hace 1 año y medio cuando se hizo la pericia informática. Como apareció el CD de Ciro James y se dijo, apareció esto, Palmaguini, ¿a vos no te parece que hubiera aparecido un CD con escuchas? ¿No lo hubieran llevado también? ¿En qué quedó la causa por lavado de dinero que te habían abierto? No lo sé. Porque vos figurabas como cotitular de la cuenta de Nisman con la madre. No lo sé eso. ¿Nunca más te citaron? Nunca me citaron. Fíjese lo que son las paradojas de la historia. Si Nisman estuviera vivo, estaría a tiro de que le aplicaran la doctrina Irursun, es decir, estaría preso por lavado de dinero. ¿Por qué? Porque además de pagarle un sobresueldo, o sea, un sueldo a Diego Lagomarsino, que él tenía que devolver la mitad del contrato que tenía como técnico informático en la UFI AMIA, además de pagarle un sueldo a la nutricionista, además de cosas diversas, Nisman se había comprado un departamento en Palermo, un terreno en Punta del Este y tenía una cuenta en los Estados Unidos con bastantes miles de dólares y tenía también cheques a cobrar, uno de ellos de un financista desaparecido. O sea, plata negra que no era justificable por la plata que él cobraba y era un buen sueldo que cobraba como fiscal de la UFI AMIA. Entonces, fíjense qué curioso, esa causa por lavado de dinero que se abrió en su momento porque Arroyo Salgado, la propia exesposa, la que termina diciendo, pero ¿cómo? Tenía una cuenta en Estados Unidos. Esa causa, creo que está en manos de Bonadío, esa causa nunca más se investigó. ¿Por qué? Y porque no cerraba con la teoría que el poder necesita ahora. Así como el gobierno de Cristina impulsaba una teoría, ahora el gobierno de Macri impulsa otra teoría. La verdad es lo que menos importa. Pero hablando de cosas que aparecen, como decía Diego Lagomarsino, aparecieron ahora, 3 años después, llamadas de pinchaduras de teléfono al teléfono de Lagomarsino. ¿Quién las tiene? ¿El Gran Bonete? No, las tiene en este momento el juez Claudio Bonadío, que es el que quedó a cargo de la causa por el lavado, el presunto lavado de dinero, en el cual están involucrados, entre otros, la madre del fiscal Alberto Nisman. ¿Y por qué ahora todos están diciendo que en esas escuchas a Lagomarsino puede haber cosas importantes? Si Bonadío las tiene, ya lo hubiera acusado. Mirá, vamos a explicar claramente qué es lo que hay allí. Esas escuchas telefónicas empezaron a grabar a partir del mes de marzo de 2015. Esto es 2 meses después de la muerte del fiscal Alberto Nisman. ¿Era el teléfono que Diego Lagomarsino utilizaba antes de la muerte de Nisman? No. Cuando Diego Lagomarsino hace su confesión, dice yo le entregué el arma porque Nisman me la había prestado, le secuestran el teléfono. En consecuencia, el teléfono que él venía usando queda secuestrado en la justicia y él saca otro teléfono y es ese teléfono el cual escuchan. No están las conversaciones previas a la muerte, sino posteriores. ¿Cuánto posterior? Por lo menos 2 meses después. ¿Y qué es lo que mandan a escuchar? Alguna vinculación con la causa de lavado de dinero. Pero claro, desgraban todo, porque una grabación de este tipo no puede pasar inadvertida. Si en alguna de esas grabaciones... ¿Y me vas a decir que Fein no había mandado a escuchar los teléfonos de Lagomarsino? ¿Vos sabés que no está en la causa? No aparecen intervenidos los teléfonos de Diego Lagomarsino en la causa mientras estuvo a manos de Fein. No aparecen. Raro. Sí, es muy raro. Pero no están intervenidos. Porque el tipo que dio el arma, la verdad que merecía por lo menos que le pincharan el teléfono. Hay que tener en cuenta que Lagomarsino estuvo durante años en una suerte de limbo. Si bien el Papa dice que no existe, acá había un limbo jurídico, porque si lo podían acusar, lo tenían que acusar de haber aportado el arma, un delito menor. Pero él había declarado como testigo, en consecuencia no era ni testigo ni imputado, y finalmente termina siendo imputado por el homicidio, pero casi 3 años más tarde. La situación de Diego Lagomarsino en toda esta historia fue una ida y vuelta permanente sin tener en claro. Mira, hay una última cuestión que tiene que ver con el arma de Diego Lagomarsino. El aporte del arma es lo que le deja a él más involucrado en esta cuestión. Según la resolución del juez Julián Ercolini, efectivamente Lagomarsino llevó el arma el sábado a la tarde. Bueno, chocolate por la noticia, es él mismo lo dice. Momento. Si llevó el arma, los asesinos, ¿cómo sabían dónde estaba esa arma? Y si Nisman porque formaba parte del complot. Claro, pero si... Pero si son asesinos profesionales, ¿para qué dispara con esa arma vieja? Lagomarsino le deja el arma a Nisman y se va. Nisman tiene una ventana de tiempo de muchas horas hasta que llegan los asesinos. Y si en ese periodo decidió ponerla en la caja fuerte
o ponerla en un cajón del baño, o en la mesita de luz, o abajo de la alfombra. Los asesinos, ¿cómo sabían dónde estaba el arma? Llevaban la suya y le dispararon con esa. ¿Qué sé yo? Es raro. Muy raro. Vean esto, ¿qué es esto? Este es el cañón del arma. El arma de Diego Lago Marcino tenía 2 cañones. Una que fue el que encontraron en la escena de la muerte y esta otra que la encontraron en la casa de Diego Lago Marcino. Lo que van a hacer es peritar este cañón a ver cuándo fue disparado, si pudo haber sido disparado en alguna circunstancia relacionada con la muerte. Está probado en el expediente. Sí, ¿qué quieren ver? Si ya se sabe que es esa el arma, ¿no? Sí, probablemente... Él lo dijo, es lo único que está en claro. Sí, es lo único que está en claro, que además el arma fue accionada con el cañón que tenía en ese momento. En Tren de Dudar de Todo, en su momento, se dudó mucho si había habido una idea deliberada de enchastrar la escena del crimen para que no se pudieran recolectar pruebas. Claro, el departamento era la escena del crimen, pero el baño era la escena del crimen, pero también el departamento. Y por eso es que ahora, yo no sé cuál será la situación judicial, pero se le había abierto una causa contra el fiscal Fein y contra Sergio Berni, que entonces era ministro de Seguridad. Todo lo que dije el día de la muerte del doctor Nisman, todo lo que declaré 24 horas después, se fue confirmando día tras día con todas las pruebas y filmaciones que fueron surgiendo. Por eso, totalmente, ojalá se pueda conocer la verdad lo antes posible, porque así lo necesita la familia, lo necesitan los argentinos, y me parece que es una deuda que tiene... Las teorías más conspirativas dicen que bueno, fue un poco menos que el que organizó el crimen. Bueno, teorías conspirativas hay muchísimas. Lo concreto es que primero todo lo que se ha dicho ha quedado totalmente demostrado, que era como lo relaté desde el primer momento. A lo largo de estos 3 años hay que tener en cuenta cuántas cosas se dijeron, se exageraron y después se diluyeron como una cañita voladora. O sea, cuántas cosas se imaginaron que eran importantes y después eran nada. Muchas de ellas alentadas por la propia justicia. Porque ahora, por ejemplo, se está inflando la cuestión de las llamadas de Lago Marcino y la pinchadura del teléfono que aparecieron y que entonces ahí puede haber algo para revelar y que lleve a los asesinos. Pero eso ya lo tenía un juez federal, que era Bonadío. Que Bonadío nunca leyó, Bonadío es el archienemigo de Cristina, nunca leyó las desgrabaciones de Lago Marcino a ver si había algo que llevara a los asesinos, aunque no fuera su causa. Nunca lo investigó. Acordate, por ejemplo, entre los muchos globos que volaron por ahí, la del diarero, el diarero falso que había, que era supuestamente un agente de inteligencia que lo estaban escuchando y persiguiendo a Nisman. Otra cañita voladora. Un agente muy sofisticado, porque era tan agente de inteligencia que había instalado el puesto de diario para espiar a Nisman 6 años antes de que Nisman se mudara a Puerto Madero. Porque hay una causa judicial en la que el diario pedía autorización para instalarse en ese lugar. Él tenía un puesto en La Boca, en ese puesto había inseguridad, él no conseguía buenos clientes y alguien le recomendó, che, ¿por qué no te vas a Puerto Madero? Y efectivamente fue lo que hizo y como no tenía el permiso, hizo una tramitación en una causa judicial a cargo de un juzgado contencioso y administrativo tributario de la ciudad de Buenos Aires en el año 2007. Y en el año 2009... Ya sabía que tenía que espiar a Nisman. Ya sabía que Nisman se iba a mudar ahí. En el año 2007 Nisman todavía vivía con Arroyo Salgado en la zona norte de Gran Buenos Por Aires. eso nosotros insistimos siempre en que en esta causa lo que menos que hay que hacer es ser ingenuo, porque nos viven intoxicando con pistas falsas. Entonces, que las exageran y cosas que se olvidan. Esto, lo del diarero, por ejemplo. Transmití cómo poner el dedo, cómo cargarla, cómo descargarla. Me dijo, igual no te preocupes porque no la voy a usar. El famoso 18F, 18 de febrero. Yo fui a ver un cura. Hacía mucho que no me acercaba a un cura. Sí, a Dios a mi forma, pero no a través de una iglesia. Y le pedí por el alma de Alberto, haya sido lo que haya pasado. Y el padre el padre me dijo, Dios lo perdonó.
Aunque el secreto se apoderó del expediente, la palabra homicidio ya se instaló en la causa por la muerte de Alberto Nisman. Diego Lagomarsino, custodiado, acusado de partícipe necesario del crimen y con una tobillera electrónica, va a defenderse de las acusaciones. Lo único que te puedo decir que yo, el domingo, que fue la fecha de muerte de él, no estuve y yo no fui. Es muy difícil tener que andar diciendo yo no maté a alguien, ¿eh? El fiscal Eduardo Tayano presentó un dictamen de más de 1000 páginas ante el juez federal Julián Ercolini, en donde repasa el devenir de la investigación y plantea una nueva serie de interrogantes. Para Tayano, en base a la pericia de gendarmería, está claro que a Nisman lo asesinaron. También que Lagomarsino fue, dada su confianza con la víctima, el encargado de introducir el arma en la escena del homicidio. Con una mano sobre la suya, con un dedo sobre su índice flácido, casi inerte. Aprietan del gatillo de la pistola calibre 22, oportunamente ingresada al departamento por su asesor Diego Lagomarsino. Luego, armaron la escena de un suicidio que no fue. Así, habrían asesinado al fiscal Alberto Nisman, según el peritaje realizado por la Gendarmería. Uno de los nuevos interrogantes de Tayano es el misterioso puesto de diario fantasma que estaba frente a las Torres Le Parc. Se trata de un kiosco sencillo que cerró al día siguiente de la muerte de Nisman. Los vecinos dijeron que les llamaba la atención que siempre tenía muy poco material para vender y que el diariero era un hombre muy formado. Según los vecinos, era una persona muy por encima de la media de lo que puede ser un vendedor de diarios, muy formado incluso en política o economía. El kiosquero volvió a los 6 meses y volvió a desaparecer, pero las sospechas se acrecentaron cuando el gobierno porteño informó que el puesto no tenía ningún permiso. No hay nada que me indique que no sea suicidio. La logística es argentina. El asesino entró desde Uruguay con un pasaporte falso y se fue al día siguiente con el pasaporte falso, tocó Uruguay y siguió muy lejos. Eso lo dice un servicio de inteligencia extranjero. Más no le digo, no puedo. Otro es el papel que jugó un grupo de agentes de la prefectura naval que avisaba cada vez que Nisman entraba y salía de Le Parc. Curiosamente, nadie sabe a quién le reportaban esos movimientos. Y a estos espías, imaginarios o no, se suman en el informe de Tayano otros espías reales. El fiscal detectó que hubo un aluvión de llamadas ese fin de semana entre miembros de la CIDE, varias horas antes de que se supiera de la muerte del fiscal. Este grupo de personas que hablaron durante todo el día 18 eran el señor Pocino, el señor Massino, el señor Estiuso, el señor Milani, el señor Mena. Hablamos de un entrecruzamiento de llamados sobre el que yo estaba trabajando, que es una intercomunicación de 6-7 personas durante todo un día, desde las 9 de la mañana del día domingo hasta las 11 casi de la noche del día domingo. El fiscal evaluó los antecedentes de Lagomarsino para sumar pistas a esta historia de espías. No entiende por qué un simple técnico informático viajaba con Nisman a Chile, compartía con él una cuenta en los Estados Unidos, accedía a información clave, y a esto se suma quien contactó por primera vez a Lagomarsino con Nisman, Carlos El Morro Rodríguez, un ex agente de inteligencia. Y además, la mucama de Nisman lo conocía a Lagomarsino con el nombre de Julio. ¿Quién es realmente Diego Lagomarsino? Piénsenlo de esta manera. Durante los años finales, el año final del kirchnerismo y de la muerte del fiscal Alberto Nisman, siempre se dijo que el Estado encubría. ¿Sí? El péndulo cambió. Ahora, desde hace 2 años, el Estado está a favor de la teoría que a Nisman lo mataron. Y no aparece nada, no se logra armar el eslabón. Están todos los servicios de inteligencia disponibles, está la Gendarmería diciendo lo que el gobierno quiere, están los fiscales que suscriben las teorías del gobierno, los jueces que suscriben la teoría del gobierno, las cámaras que abonan todo lo que hacen los jueces que suscriben la teoría del gobierno, y aún así no logran encontrar las piezas que faltan para llenar el rompecabezas que llegue al homicidio. En casos mucho más complicados en la Argentina, y ahí sí que hubo borramiento de pruebas, en el caso de los centros clandestinos de detención durante la dictadura, y cuando no había ADN, y cuando había elementos probatorios mucho más débiles, se logró comprobar quiénes estaban detrás de los crímenes en los centros clandestinos de detención, y se logró identificar a buena parte de los asesinos.
y todavía están los juicios. ¿Cómo es posible que si ahora el Estado, todo el aparato del Estado, está dispuesto a encontrar a los asesinos de Nisman todavía no aparezcan? Vamos a cambiar de tema porque hoy a la tarde hubo una retoma de un terreno. ¿Por qué les digo retoma? Porque había un terreno en la zona de Quilmes que estaba tomado. En la mañana lo habían desalojado. Delante de las cámaras, hoy la gente volvió a tomar ese terreno. En verdad, es una más de las tomas de un problema que sucede en el conurbano, solo que cambiaron los tiempos políticos. Y ahí donde antes el kirchnerismo alentaba las tomas porque pensaba que era una manera de resolver la crisis habitacional, fíjense qué disparate, ahora el gobierno está muy preocupado por las tomas porque creen que no es por ahí por donde pasan las soluciones habitacionales, pero hay que decir que tampoco están encontrando planes masivos de vivienda para que la gente pueda tener una vivienda digna. Enseguida vamos a ver el informe, pero antes, si estás buscando una puerta de calidad, diseño y seguridad, nosotros te recomendamos Artestamp, líderes en el mercado con más de 60 años de trayectoria. Artestamp, más de 60 años haciendo puertas para cada estilo y necesidad. Diseño, mayor calidad, mayor durabilidad, mayor resistencia. Conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de todo el país. Artestamp.com.ar. Aquí avanza la infantería, el GAP, el grupo de apoyo departamental con la infantería. Intentan impedir la retoma del terreno, pero les decía, vamos a repasar lo que pasó el lunes. Vinieron cerca de 200 familias a un predio muy grande que está aquí, a unos metros de donde estamos nosotros, y se filtra la gente, empieza a correr, empiezan a correr hacia el terreno. Ahí entran al terreno, Claro, a ver si podemos ver, ingresan corriendo, ahí está, fue desbordada la policía, al menos en esta parte, ingresa, A ver, allí va la infantería al medio del terreno. La infantería, el GA del Grupo de Apoyo Departamental. Bueno, ahí lo que se veía era que las que entran son las mujeres con chicos. ¿Por qué? Porque la policía no las podía detener. No había suficientes mujeres policías para frenar a otras mujeres que encima iban con chicos. ¿Qué pasa ahora? Mira, Rolando, concretamente antes, por ejemplo, había un juez que iba al frente de la gente que tomaba los lotes. Luis Federico Arias fue separado del cargo. Es decir, hay un cambio de época, un nuevo clima. ¿Cómo iba al frente? Iba al frente de las tomas. El juez Arias iba con la gente a tomar la tierra. Esto está filmado, está documentado y demás. ¿Qué hicieron con Arias? Lo corrieron. La polémica decisión del jury ya que tanto hablamos. Hay un cambio de época, indudablemente. Hoy rapidísimo, ¿sí? Con el ok del gobierno de Martiniano Molina de Quilmes, los desalojaron a todos. Mañana va a haber una reunión. Pero ahora habían vuelto. Sí, bueno, y aparentemente mañana va a haber una reunión para ver si se pueden poner de acuerdo y les pueden ubicar en algún que otro lugar. ¿Sabes cuál es el tema, Rolando? Es que se cree que la gran mayoría de estas personas tienen casas. Según el gobierno de Quilmes y según el gobierno provincial. Es decir, ¿para qué la toman? Para hacer un negocio. Para hacer el famoso business de la tierra. Como 4 o 5 punteros toman un lugar, ¿sí? Y lo venden después por Facebook, por internet y demás. O como pasaba en la ciudad de La Plata, Rolando, que vos te debes acordar, que había un exdiputado que ¿qué es lo que hacía? Motorizaba la toma, ¿sí? Promocionaba la toma y después iba con el proyecto para expropiar la tierra. ¿Me entendés? Acá lo que hay que decir es que hay como un doble fracaso. Desde hace años el Estado, y cuando digo el Estado digo los diferentes niveles del Estado, los municipios, las provincias, sobre todo la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional, han dejado de tener una política de generación de suelo. Vale decir, cuando yo era chico, uno podía ir y comprarse un lote y pagar un lote y después, cuando compraba el lote en general podía tener asfalto en la puerta, había caño de red cloacal, había caño de agua, había luz, y se compraba un lote urbanizado y lo pagaba en cuotas o no, pero existían lotes para comprar. Desde hace años no existen más lotes para comprar, o en todo caso, existen los lotes en los barrios privados para los ricos, no existen lotes para que pueda comprar la gente y que esos lugares se puedan ir urbanizando. No se generan más los lotes, nadie vende lotes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un predio así, es tal el déficit habitacional que hay en el conurbano, que la gente se organiza, y cuando digo se organiza, a veces se organizan bien intencionados, pero después muchos se organizan a través de punteros políticos o incluso de punteros de droga o de tipos que acaban de salir de la cárcel. Se organizan, toman un terreno y después ese terreno tomado pasa a tener una lógica tumbera. Quiere decir, donde impera la ley de más fuerte o donde, como cuenta Esteban,
un mismo tipo toma 10 lotes, se queda con uno y va vendiendo los otros 9. Claro, es fácil vender un lote que es de otro. Lo venden sin papeles. Esto nosotros lo registramos cuando fuimos una vez a La Plata, había una gran toma y logramos mostrar cómo es la especulación inmobiliaria dentro de una toma. Así es una toma por dentro. Así amaneció el Parque Indoamericano luego del violento desalojo y la posterior reocupación del predio. ¿Qué hay detrás de una toma de tierras? ¿Quiénes ganan, quiénes pierden, quiénes manejan a los que por necesidad o viveza usurpan terrenos? Lo identifican como Barrio Papa Francisco. La última toma ilegal tiene a 1000 familias ya viviendo en estos terrenos. Cada vez que se produce una toma de tierras vienen las acusaciones cruzadas. Algunos dicen que la culpa es de los punteros políticos, otros dicen que son los narcos, pero en definitiva, por detrás de todo esto está la necesidad de vivienda que tiene la gente y eso es en definitiva lo que los lleva a aceptar la tensión que se vive en una toma. Informes América va a entablar negociaciones por un lote en un territorio tomado. Lo que comprobamos es que en las tomas nadie regala nada ni nadie se conmueve por la necesidad de vivienda de nadie. Que hay un negocio liso y llano que se maneja con la ley del más fuerte. En las afueras de La Plata, en la zona de Lisandro Olmos, había un campo recreativo de una cooperativa textil. En 2014, este predio de 21 hectáreas fue tomado por apenas 30 personas. Los vecinos avisaron, pero nadie hizo nada. Unos días después llegó más gente, más organizada. Llegaron con autos y camionetas, armaron carpas y lotearon el lugar. Arrancaba un negocio sin papeles que aún hoy continúa. La venta de lotes del terreno usurpado. ¿Te puedo hacer una consulta? Nosotros con mi esposa estamos buscando algo para poder vivir. ¿Tenés idea de algo por acá, algún terrenito, algo? Hay varios y piden, bueno, eso tiene que arreglar. Porque vender en realidad no se debería de vender, pero el que lo tiene yo necesito para vivir. Acá a la vuelta me dijeron que había uno que pedía 25. Porque ella me decía, de última tomamos un terreno, metemos en un terreno, pero yo lo que no quiero es quilombo. O sea, en realidad se debería hacer así. Ayer se habló de eso también en la reunión. Hay muchos terrenos vacíos. ¿Para qué los quieren? Para negociar. Están esperando aparte. ¿Pero qué quieren hacer? Están esperando porque quieren saber qué es lo que va a pasar acá. Claro. Nadie los va a sacar, entonces decir, bueno, ahora el terreno vale tanto. Claro. ¿Entendés? O esperar a tener algún papel para venderlo más. Pero en realidad acá nosotros lo que queremos es que haya en cada terreno una persona viviendo. Lo primero que comprobamos es que no es muy difícil saber quién hace negocio con las usurpaciones. Apenas preguntando llegamos hasta una pareja que nos va a llevar con quienes venden los terrenos. Hola. ¿Cuánto piden? Creo que estaba pidiendo 30. 30. Igual que el mío, igual. ¿Al lado del 179 caliente? Bien al lado de mi casa. ¿Podemos ir a ver? Sí. ¿Llévalo? Yo compré, nosotros compramos también. En su entonces se agarró esto acá. Los chicos van vendiendo. Claro. Se copan todo y después empiezan a vender, así que... Bueno, claro. Nosotros no caímos en esa y tuvimos que comprar porque ya no había, o sea, tenían todos dueños. Ellos nos vendieron a nosotros. La vecina que vende los terrenos no está. La llaman por teléfono. Le dicen Georgina. Georgina, hay gente acá, ¿podés venir? ¿Leíste el mensaje? Acá hay una pareja. ¿A qué hora puedo volver a la noche? Necesita venir a... Por la tarde. Por la tarde, sí. Por el terreno. Pueden venir más tarde. Y si no, venir mañana, puede ser. Ella se queda con la casa mañana. Al día siguiente volvimos al predio usurpado y conocimos a Georgina. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, hola. Hola. ¿Cómo te va, Pablo? Hola. Hola. Justo le vengo contando porque apareció otra señora que también quiere comprar un terreno. ¿Ah, sí? Así que le digo, tenemos otra más, le digo que va a venir más tarde. La casita blanca de ahí. Pero igual ella tiene 2 terrenos para vender. Georgina nos explica por qué vende los terrenos usurpados. Pura lógica inmobiliaria. Yo invertí plata acá, gasté mucha plata en cortar pasto, en cuidarlo, ¿entendés? Claro. Y que vengan me lo caguen, no. Sí, no, obvio. Aparte yo quiero más para arreglar mi casa. Antes de cerrar trato, Georgina busca el aval de su pareja. El chico dice que te da 27
moto. XR250. Un XR250, pero no tiene papeles. A veces cómo hace los papeles con los papeles de la moto. Y lo mismo que como yo los papeles del terreno. Lo mismo que hace con los papeles del terreno. ¿Te interesa o no? Sí. ¿Se da la vuelta el viernes entonces? Dale, listo. Listo, nos vemos. Chao. Sí, hijo que sí. ¿Vos le interesa? Sí. Bueno, listo. Dale. Entonces vengo el viernes a la mañana. Dale. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Georgina. Georgina. María le dicen el chino. ¿El chino? Más conocido. Dale, listo. Bueno, el viernes a la mañana estamos por acá nosotros. Pero el viernes no volvimos. No quisimos comprar un terreno usurpado. Pero para nosotros había quedado claro cómo es una toma por dentro. Y así son la mayoría de las tomas. Hay gente que tiene necesidad y llegan y por ahí manotean un terreno, pero los organizadores de las tomas siempre se llevan lo mejor, el jamón del medio de los lotes y después lo revenden. Y después a su vez se convierten en patrones de la toma. Hay un barrio en el fronterizo entre Almirante Brown y Florencio Varela donde sucede esto. Los tipos que organizaron la toma son los que manejan y deciden quién vive y quién no, como si fueran los dueños de un hotel. Dicen, no, vos te quedás, vos te vas. Y a partir de ahí, en esta lógica del más fuerte, inmediatamente empieza a tallar el que vende droga, el que paga para que lo protejan, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Eso no es, a ver, muchachos, eso no es una vivienda digna. ¿Sí? Entonces, las tomas no se pueden permitir, pero también el Estado tiene que tomar nota de que tiene que hacer algo para que no sucedan malas tomas. ¿Qué es hacer algo? Organizar que se puedan comprar casas y que se puedan construir casas a precios razonables. Pero me voy a hablar con Juan Enrique de lo que pasó hoy en Mar del Plata, porque Luis Barrionuevo convocó a su tradicional asado. Claro, un asado donde están todos muy nerviosos, porque todos están a tiro de una causa por lavado de dinero, y ya se sabe que después de la causa de lavado por dinero, si te agarran mal parado te pueden meter preso, Juan. Claro, fue muy duro el documento que emitió la CGT, o lo que parece ser que representa a los trabajadores. Muy duro. Dicen que son CEOs haciendo negocios y ellos no le creen en la pauta de inflación. Resulta que el gobierno hizo, digamos, metas de inflación por 4 años y en la mitad, en 2 años, se consumió toda la meta de inflación. Y tiene que ver con lo que presentó el ministro de Hacienda ayer. El ministro de Hacienda ayer fue claro, dijo bajó el déficit, ¿no? Pero claro, bajó la inversión en educación, salud y ciencia. Sí, bajó el déficit si no contaste los pagos de la deuda externa. Y claramente los intereses usureros van a seguir creciendo y el ajuste va a seguir. Por eso te muestro acá, ¿qué tiene que ver esto? Para ajustar esta parte, 390 millones de pesos, es el salario de los trabajadores del Estado. Y nadie cree en el 15%. De hecho, se habla de un 20%. Pero ¿qué sucede? Si la inflación es del 20%, la recaudación crece al 20%. Y si yo te pongo la pauta para los trabajadores al 15%, ahí sí ajusto el déficit con la ayuda de la inflación. Por eso la CGT no cree más en las pautas de inflación del gobierno. Porque además están pidiendo que las pautas de negociación de paritaria se limiten al 15%, pero eso ya se sabe, va a depender de la fuerza de huelga que tengan, por un lado los sindicatos, y también la capacidad de apriete que tenga el gobierno, ahora ayudado por la justicia. Nosotros nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Hasta mañana. Chau. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce AutoAdvance. www.autoadvance.com.ar. AutoAdvance lo hace posible.